Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. Como siempre es un placer llegar a ustedes por medio de estas clases, de estas enseñanzas, que el objetivo que tienen es que podamos ser introducidos de una manera más clara o perfecta o acercarnos lo mejor posible según los medios que tenemos, a un conocimiento de las escrituras. El tema que trataremos hoy sigue la misma línea del tema pasado, ¿no? La semana o semanas pasadas hablamos acerca del anticristo, hablando de que este anticristo no es una sola persona, sino que representa a todos aquellos, un espíritu que opera en todos aquellos que se oponen a Cristo, ¿no? Aquellos que son engañadores, mentirosos, como dice la propia escritura que leímos. Y hicimos la salvedad también de recordar de que solamente la palabra anticristo la menciona el apóstol Juan, ¿no? En sus cartas, en una de sus cartas, donde menciona la palabra anticristo. El vídeo está en las redes para aquel que lo quiera escuchar, pues si no lo ha escuchado, o si quiere volver a escucharlo. Pero hoy seguiremos el mismo tema, ¿no? El tema es mirar que nadie os engañe. Y en esta ocasión hablaremos acerca del hombre de pecado. Y esta escritura se encuentra solamente en Tesalonicenses, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver en la primera parte, versículos 1 al 4. Sí, grabaremos otras partes más para no ser el vídeo muy extenso, segunda parte, quizás tercera parte, para que estén atentos a las segundas partes, para que podamos tener una conclusión completa de todo lo que vamos a decir y no solamente con una parte. Trataremos de ver todo lo que digamos y luego comparar para que podamos tener un entendimiento más preciso de lo que queremos transmitir. Bien, la palabra dice en el nombre de Cristo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor. Nótese que lo que está hablando es de la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contumbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, aún ellos mismos. Escribiendo dice, en este sentido, hablando de que la venida, ¿no? De que aquel día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe. Hermano, que nadie os engañe en relación a la venida del Señor. Dice que nadie nos engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Note lo que él dice. Porque no vendrá quien el Señor, porque está hablando de la venida del Señor, sin que antes venga. O sea que primeramente tiene que venir la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que lo que hace es lo siguiente, que se sienta en el templo de Dios como Dios, se sienta, no te dice tanto que se sienta, es hermoso, no que se va a sentar, tanto que se sienta en el templo de Dios, dice, haciéndose pasar por Dios, pero dice, note, tiempo presente, tanto que se sienta, no que se va a sentar, porque estas palabras que encontramos es la que ha llevado a muchos a definir muchas cosas que no se relacionan a lo que la Biblia dice. La escritura que hemos leído habla sobre la venida del Señor Jesucristo, diciendo que Él no vendrá. Repito nuevamente, el Señor no vendrá porque primeramente tiene que venir, dice. Tiene que hacer su aparecer de igual forma o tiene que ser revelado, que es la palabra apocalipto, ¿no? Dice manifestarse. El hijo de pecado, el hombre de pecado, perdón, el hijo de perdición. O como dice más adelante, en los versículos que veremos la semana siguiente o en semana siguiente, aquel inicuo que también así es llamado. El Señor Jesucristo también habló la misma palabra a sus apóstoles cuando le habló acerca de su venida y el Señor le dijo en Mateo 24, versículo 3 al 4, y estando él sentado con ellos, ¿no?, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo estas tres cosas: ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tu venida, fin del siglo, y las cosas que iban a pasar alrededor de ellos cuando
los eventos que el Señor estaba por anunciarle en los siguientes versículos de Mateo 24, algunas cosas que ya se cumplieron y otras cosas que tienen que cumplirse, incluso otras cosas que se repiten a lo largo de la historia. Nuevamente se repite, es un ciclo repetitivo que vuelve y se repiten a estas mismas cosas. Y el Señor les respondió diciendo lo maravilloso, ¿no?, de esta palabra, que es: mirad que nadie os engañe. La misma palabra que dice el apóstol Pablo aquí y que Pablo también usa en otro pasaje, diciéndolo: mirad que nadie os engañe. El hombre de pecado, hermano, lo que queremos decir es que, igual que el anticristo, es un espíritu, es un hombre que representa a todos aquellos hombres, una naturaleza que representa a todo hombre que no cree en el Señor Jesucristo. No es que no es lo que muchos creen sobre un solo hombre en singular, sino que estamos hablando de algo en plural, alguien que los representa a todos, que son muchas personas los que componen a este hombre de pecado. Y la Biblia es muy clara también mostrándonos todo esto cuando se refiere al hombre o el primer hombre y al postrero, ¿no? El primer Adán y el postrero. Entonces hace toda la referencia en uno y en otro. Y el Señor también lo deja claro en sus enseñanza. Por lo tanto, lo que queremos dejar dicho que todo esto tiene que ver con un mismo espíritu, pero que opera en todos aquellos que se oponen al Señor, todos aquellos que niegan al Señor, todos aquellos que se apostatan del Señor, o que se apartan de la fe que alguna vez habían confesado. Notemos también que recuerden que la Escritura misma dice, ya vimos semana pasada, que ellos salían de entre nosotros, dicen los apóstoles, para que se dieran o se hiciera manifiesto que no eran de nosotros. O sea, Pablo dice también que de entre vosotros mismos se levantarán muchos que no perdonarán el rebaño. O sea, que siempre estuvo claro por el Espíritu que la apostasía vendría desde el primer tiempo y se iba a seguir manifestando de un nivel mayor a lo largo de la historia, porque hay más personas en este mundo. Muchas más personas dicen creer y luego niegan a aquel Señor con sus hechos, como dice la propia palabra. Así que notemos que al hablar en plural sobre un espíritu que tienen todos aquellos que se oponen y que son engañadores, los mismos que el hombre de pecado, en este caso, haciendo referencia a todo aquello que la Biblia habla acerca del anticristo, que es un espíritu que tienen todo lo que se opone, que son los engañadores, aquellos que niegan, ¿no?, al Señor. Y es lo mismo que apostatar de la fe, es negar la fe, es negar aquello que yo he creído, es negarlo ahora después de haber creído, negarlo. Y aquellos que niegan a Cristo como anticristo tienen es el mismo espíritu, lo que hacen es negar, ¿no? Son engañadores o mentirosos. Por lo tanto, cuando hablamos de aquellos que niegan, que han negado al Hijo y que no tienen al Padre, que no son participantes de esa naturaleza divina, por eso es que hacen esta negación. Entonces, la lectura que hemos leído en referencia a Tesalónica nos da mucho detalle acerca de lo que la Escritura dice, y debemos relacionar entre ellas para que podamos tener una mayor comprensión de lo que el apóstol estaba ministrando. Ella habla acerca del hombre de pecado, el hijo de perdición. Luego más adelante hablará del inicuo, aquel inicuo, y también habla de los prodigios y señales mentirosos que hacen. Según Tesalonicenses 2:1 dice diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. Él está hablando de la venida del Señor. Y es hermoso, ¿no? Porque ya él a lo de Tesalónica le habló en la primera carta acerca de la venida. Segunda Tesalonicenses 2:1 le está concluyendo algo que ya ellos conocen, porque él le ha enseñado cuando estuvo con ellos, pero que luego les reafirmó cuando él envía la carta, su primera carta. Capítulo 4, versículos 15-17. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor. Recuerden el contexto. Allí ellos están con unos pensamientos extraños, ¿no?, de duda, por causa de la muerte que están experimentando los hermanos antes de que el Señor venga. Había muchos hermanos en la fe que estaban muriendo y yo no sabía, tenían incertidumbre, tenían duda, y el Señor lo que hace por medio de Pablo es quitarle esa duda, porque el Señor no quiere incrédulos, sino quiere creyentes que ponen por obra la palabra. Y le dice esto: por lo cual le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Es hermoso, ¿no? La venida del Señor, la palabra parousia, ¿no?, hasta su manifestación, hasta que se haga visible. No vamos a no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por la palabra harpazo, que normalmente se usa juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Es hermoso que habla de la venida del Señor y usa los dos términos que comúnmente muchas personas, hablando de escatología, la dividen en dos partes, hablando del harpazo, ¿no? Del arrebatamiento secreto o parcial y luego hablando de la venida visible del Señor. Pero Pablo en este solo pasaje destruye todo ese argumento, que tenemos muchos más argumentos para destruir esa forma de interpretación bíblica, porque él mismo dice en este solo pasaje que el arrebatamiento y la parucía o la venida del Señor es lo mismo. Dice que en la venida de él habrá un arrebatamiento porque nosotros seremos arrebatados. Pero también dice que en esa aparición serán también resucitados los muertos. Y dice también los detalles maravillosos acerca de que será con el sonido de la trompeta enviando a sus ángeles. Y es lo mismo que el Señor Jesús habla con los apóstoles cuando Él está dando la enseñanza en Mateo 24. Allí todos los detalles que Pablo está haciendo aquí son los mismos detalles que los apóstoles ya habían recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra en el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 4:16, usted la puede comparar con Mateo 24, 29 a 31 y con Primera de Corintios 15, 52, que habla lo mismo, que a la final trompeta seremos transformados. Y es hermoso porque allí en Corintios dice o concluye que será terminada la muerte, será liquidada la muerte. Y es hermoso que ese otro pasaje también está hablando de un pasaje de Isaías mismo también, donde dice que el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Entonces ya no habrá más muerte porque a la muerte le llegó su final, como dice el texto, o muerte, te llegó tu muerte. Por lo tanto, tenemos que entender que esto ya está hablando del tiempo final, que no hay espacio para más nada. Está hablando de una sola venida, una segunda venida, y que en ese evento se ha de consumar todas las cosas. Solamente este texto destruye esa interpretación que hay. Yo respeto a las personas que tienen esa interpretación. Lo que no respeto es su interpretación de ese texto acerca de la venida del Señor, dividiéndola en el rapto secreto o en una venida secreta del Señor en las nubes y otra venida luego visible. Eso no tiene un respaldo correcto bíblicamente. Tampoco el respaldo del milenio que normalmente se enseña a muchas personas. Tampoco tiene un respaldo bíblico cuando se saca del contexto en el que se habló en Apocalipsis el pasaje para concluir con que habrá un milenio. Cuando la propia lectura que leímos aquí dice lo siguiente, versículo 17. Mira lo que dice, que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y note que dice, y así estaremos siempre con Él. Señor, no puede ser que estaremos un momento, que luego volveremos, que luego estaremos 1000 años. No dice la Biblia eso en ningún sitio, solo si se interpreta de una manera incorrecta Apocalipsis 20, entonces se llegan a sacar esta conclusión. Pero más sin embargo, el texto siempre que habla de su venida dice que seremos llevados, seremos tomados, pero es para estar siempre con Él, Señor. Y tampoco, hermano, nos quedaremos en el cielo viviendo, tampoco la Biblia dice eso. La Biblia dice que la nueva Jerusalén desciende del cielo y ahí es que todos vamos a morar. Así concluye la palabra en Apocalipsis, realmente, cuando habla 21, 22, en esa nueva Jerusalén, que también dice que es la ciudad, también dice que es la esposa. Es maravilloso lo que la Escritura dice. Lo que pasa es que tenemos que introducirnos la Escritura con un espíritu de aprendizaje, ¿no? Para no entrar creyendo que sabemos todo, sino permitir que la Escritura se interprete a sí mismo. Y esto es posible por el Espíritu. Versículo 2 habla de Tesalonicenses que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de la venida del Señor. Primera de Juan 4:1, el apóstol Juan dice lo mismo, aunque habla de otra forma, diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, note, espíritu falso profeta está ligado, han salido por el mundo. Por eso Pablo está diciendo lo mismo, no se dejen mover por ninguna clase de enseñanza, ninguna clase de doctrina, estratagema de hombre, costumbres, tradiciones. No, sino déjense enseñar por el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El versículo 3
habla que nadie os engañe. Ya el Señor habló en Mateo 24:4, diciendo, repitiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿En referencia a qué? A su venida, a las señales que acontecerían. Y primera de Timoteo 4:1, donde también lo que dice Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque escucharán a espíritus engañadores, ¿no? De la misma palabra de anticristo y a doctrina de demonios. Esto es lo que está pasando hoy, lo que pasó antiguamente y lo que está pasando hoy, que va a incrementarse a la medida que el tiempo avance. Dice que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero tiene que venir la apostasía, negar la fe. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por tanto, Pablo ya en Timoteo le está diciendo que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Y claro, hermano, ahora serán muchos más porque muchas más personas hay en el mundo, como hemos dicho. Y esto lo hacen escuchando espíritu engañador. Efesios 5:6, Pablo también dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Note, los hijos de desobediencia. Juan dice que el engañador es el anticristo, porque es el mismo espíritu que opera en todo lo que no creen. El versículo 3 también habla acerca del hombre de pecado. Y tenemos que ver esta doble naturaleza que hay obrando en este mundo. Hasta la primera naturaleza, la de Adán, y la postrer, la que es del postrer Adán o Cristo. Primera de Corintios 15, 45 al 48 dice lo siguiente. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Usted sabe esa lectura de Génesis. El postrer Adán, el cual es Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. ¿Quién es ese? Bueno, pues Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, note que habla segundo hombre. En otro momento habla de postrer Adán. Son dos cosas diferentes. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Dale los terrenales. O sea, el terrenal solamente da terrenales. Juan 3 dice, el que es nacido de la carne, carne es. El terrenal solamente da hijos, terrenal. Dice, ¿y cuál es celestial? Dale los celestiales. Porque celestial da hijos celestiales. Dice, los que no son engendrados de carne ni sangre. Juan 1, 12 y 13. Los que no son engendrados de carne ni sangre, sino engendrados por la voluntad de Dios. Como dice Santiago, que él de su voluntad no hizo renacer. No hizo primicia ¿no? de su criatura. Pablo, que no hizo, Pedro, que dice que no hizo participante de su naturaleza divina en su segunda carta. El versículo 3 también habla acerca de que es el hijo de perdición. O sea, que hablar que ese hombre de pecado también ese es un hijo de perdición. Efesios 2, 1 al 3 dice, y él, hablando del Padre, os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Note que es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note que ese espíritu opera dentro de los hijos de desobediencia, no que opera en el aire, como muchos creen, no, él opera dentro del corazón de las personas. Allí es donde él quiere hacer su trabajo y esto es importante que lo entendamos porque es de lo que está tratándose el propio pasaje aquí, donde es que él se sienta y donde es que él está operando ahora este hombre de pecado, este hijo de perdición. Por aquí el apóstol Pablo dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo en esa misma condición. Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿cómo? Por naturaleza, hijos de ira. Oye, hijos de ira, pero como dice lo mismo que los demás, todos, judíos y gentiles, eran todos hijos de la ira por causa de la naturaleza pecaminosa que habían heredado. Ya le había dicho y ya lo he leído muchísimas veces, seguro usted como sabe, que no había ni uno bueno ni un justo, que todos eran pecadores, todos habían sido destituidos de la gloria de Dios. Y si no es suficiente, pues Jesús mismo dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, si es un padre, el diablo, de ellos que eran los hijos, en este caso, todos aquellos que hacen la voluntad, que no hacen la voluntad de Dios, pues tienen otro padre, que es el diablo, lo que Jesús le está diciendo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, está diciendo que ellos que estaban allí en aquel entonces negando al Señor, haciéndole afrenta al Señor, dice que ellos todos eran hijos de él porque querían matarlo, porque era un homicida y ellos querían matarlo a él igual
De igual forma, y lo hacían porque también eran mentirosos. Y lo identifica como hijos de el diablo, por causa de que hablaban mentira. Y el versículo 4, que es donde vamos a finalizar, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Mire, porque tanto que se sienta, vuelvo y repito la palabra, dice se siente en presente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. La primera referencia que hace este versículo 4 es a un versículo de Daniel, Daniel 11:36, donde dice, y el rey hará su voluntad y se soberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses habrá maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Habla Daniel, Pablo habla en esta parte, la primera parte de Daniel capítulo 11:36, la primera parte solamente donde dice, y él hará su voluntad y se soberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. La segunda parte que habla del libro de Daniel es la misma parte que aparece en Apocalipsis 13 en las señales o lo que se le permite hacer a una de las bestias. Y recuerden, hermano, que las bestias tienen que ver con gobierno, con autoridades. Al final y al cabo sigue siendo lo mismo de lo que se está hablando. Es un espíritu que opera en todo este mundo, en todo este sistema, todo este siglo, ¿no? El que está pronto a ser destruido con la parucía, ¿no? O la venida del Señor cuando seamos arrebatados realmente, porque habrá un arrebatamiento, sí, pero para todo lo que crea, en ese arrebatamiento también será la segunda venida y todo aquel que esté preparado, que esté en el Señor, que sea hijo, que confíe en el Señor, realmente será salvo. Aquellos que están viviendo una vida, claro está, como corresponde, según los mandamientos que el Señor nos ha dado, y que lo ama, dice que guarda sus mandamientos, pero no habrá más tiempo después de allí, porque todo aquel que ama al Señor, guarda sus mandamientos y el Señor dice que lo guarda a ellos, aún en los momentos o en la hora de la prueba. Entonces, que el propio Jesús dijo que esta era la hora de las tinieblas y no fue una sola hora que pasó. Esa hora significaba muchas horas hasta que llegó el momento de su crucifixión y muerte. Tenemos que aprender a interpretar la Escritura de una manera más correcta, porque por eso llegan muchos errores. Por lo tanto, este versículo 4 habla de esta referencia, usa Daniel, y esto lo tomo en cuenta, amados, porque Pablo tiene esta palabra en cuenta de Daniel, capítulo 11, porque creo que es lo mismo que él está haciendo más adelante, cuando empieza los versículos 5 al 7, hablando algo del capítulo 12 de Daniel, que luego lo compararemos en la siguiente parte. Entonces el versículo 4 también habla sobre el templo de Dios. Y aquí empiezan los debates y los problemas, porque muchas personas han considerado que el templo tiene que ser reconstruido y que tiene que estar puesto, porque ahora está en Jerusalén, ¿no? En Israel, porque era el lugar donde estaba puesto. Pero esto lleva a lo mismo, a sacar conclusiones incorrectas, porque no interpretamos la escritura conforme a ella misma. Y si un escritor que habla acerca de esto, de esta palabra y está hablando del templo, debemos de saber cómo este escritor ha usado esta palabra en otras escrituras, o tal vez en esta misma escritura, para saber a qué se está refiriendo y cuál fue su enseñanza. Porque está claro que Pablo está hablando de la misma manera que habló nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo habló Pablo acerca del cuerpo o del templo, que es el cuerpo realmente. Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, Dios le destruirá a él, pues porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pero ¿quién es el templo? Vosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida es el templo en el que Dios ha hecho morada por su Espíritu. Segunda de Corintios, le dice a los mismos hermanos en Corintios, segunda de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios que somos nosotros y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y que Dios no habita en templo hecho de mano, está claro. El propio Pablo también lo dijo. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Dice que también que no es honrado por las manos de hombre, como si necesitase algo, sino que Él es el que le da a todo vida, ¿no? Le da vida y todas las cosas que necesitan. Y de un solo linaje, sigue diciendo, hizo a todos los hombres. Maravilloso, vuelve y dice lo mismo. De un solo linaje hizo a todos los hombres. Esa es la línea que trae el ser humano, pero luego también sabemos, ¿no? De esta nueva naturaleza o esta nueva creación que Dios ha hecho
aquellos, ¿no? que estamos en Cristo. Por lo tanto, Pablo está diciendo lo mismo que dijo nuestro Señor. En Juan 2, 18 al 22, Jesús habló que su cuerpo era el templo. Yo creo que todos conocen esa lectura. Y los judíos le respondieron y le dijeron, Juan 2, 18 al 22, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondiendo Jesús le dijo, destruí este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos. En 46 años fue edificado este templo. Y así hay mucho hoy. Pensando en las 4 paredes. Bueno, sin embargo, está hablando del templo verdadero para Dios, que es el cuerpo del ser humano. Y así hay personas tanto que tienen tanto celo y tantas cosas por las 4 paredes donde se reúnen. Lo que yo no digo que no es necesario, que no es bueno y que no tiene que ser cuidado. Lo que estamos diciendo es que muchas personas, por cuidar las 4 paredes o algún instrumento que es dedicado para Dios allí, ofenden y maltratan y dañan el corazón de los verdaderos templos de Dios, que son personas. Personas han sido ofendidas, maltratadas, engañadas por causa de cuidar 4 paredes, cuidar una silla o cuidar un micrófono. Dice que todas esas cosas son dedicadas, son santas para Dios, consagradas para Dios. Y todo eso era el lenguaje antiguo, en el antiguo pacto, donde se consagraba, el templo se consagró. Y las cosas que habían en el templo eran consagradas porque eran tipología de Cristo. No eran la esencia, eran tipos, sombras y figuras de lo verdadero. Incluso a Moisés se le dijo, ese templo es solamente un tipo y figura del verdadero, del celestial. Dice donde entró Jesucristo, al verdadero. Porque no le interesaba entrar al terrenal, le interesaba entrar al de Dios, a donde tenía que entrar con su propia sangre. Y esto es lo maravilloso. Por lo tanto, muchas personas hoy ofenden a otros hermanos o a otras personas por causa de objetos. Wow. Tenemos que entender, amado, que ahora los que somos consagrados, apartados o separados para Dios somos nosotros, personas. Era por nosotros, dice. Yo por ello me santifico, ¿no? Por ello, wow, por personas, no era por objetos, porque Él es el santo y el que santifica, dice, es el propio Jesucristo. Continuamos en Juan 2, 18 al 22. Dice, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó, note cuando se enteraron los apóstoles, cuando resucitó de los muertos, los discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Wow, aprendieron la escritura. ¿Cuál escritura? La escritura de que el Señor iba a levantar el tabernáculo de David. Esta era la escritura. Entonces la gente se va a leer Ezequiel y va a leer allí en el Antiguo Testamento que el Señor iba a levantar un templo y ver la medida del templo y piensan que Dios iba a levantar un templo literalmente. No entendieron nada de lo que el Señor estaba hablando en la antigüedad y cómo se estaba cumpliendo en Cristo. Y Pablo, hablando de esto, dice que nosotros tenemos que llegar a la medida de ese templo, siendo edificado. ¿Qué cosa, no? Que se usan estas palabras para hablar de nosotros como un cuerpo, como un templo, se usa en otro caso como labranza, depende a lo que se quiera llegar, a la conclusión que se quiera llegar. Pero en el caso que se hablaba de edificio, que se hablaba del templo, se hablaba de que nosotros teníamos que llegar a dar la medida, cada uno unido al hermano para dar la medida que cada uno tiene del Señor para que seamos ese templo santo, esa casa espiritual y ofrezcamos sacrificios espirituales a Dios por medio de este cuerpo, como dice la propia escritura, porque ya solo lo dice, de que el Señor tenía que hacerse tabernáculo entre nosotros y habitar entre nosotros. La propia palabra lo dice. En Juan 1, 14 él dice que él hizo tabernáculo entre nosotros, ¿no? Que habitó entre nosotros. Que aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne. Dice, y vimos su gloria como el unigénito lleno de gracia y de verdad. Para concluir, hermano, ustedes saben que el propio Señor desechó el templo y le dijo que su casa será dejada desierta. Y esos son otros cuadros maravillosos que pasaron allí, cómo el Señor sale de entre ellos y se sube al monte y desde el monte queda la señal que está al oriente. Esas son cuadros que se repiten también en el libro de Ezequiel. Cuando la gloria de Jehová abandona el templo, se sube al umbral y del umbral se va al monte y del monte se va al cielo. Es el mismo cuadro que hizo el Señor, de ahí salió hasta el monte que estaba en el mismo lugar donde salió la presencia de Dios que dice en Ezequiel, y de ahí luego se fue al cielo, hermano. Después que fue a la cruz, hizo su trabajo aquí, se fue al cielo y fue subido, elevado en una nube, lo cual dice que en Hechos que así como mismo lo vieron que subía, así mismo descendería del cielo. También eso significa que es algo visible, así que ellos lo vieron, así lo tendrán que volver a ver porque es visible esa venida, esa segunda venida del Señor. Mateo 22,
Mateo 24, 22, 26. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Como por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas. Aquí está hablando lo mismo, ¿no? El Señor. Y harán grandes señales y prodigios que de tal manera que engañarán, no de la misma palabra, engañarán los engañadores, los anticristos. Y si fuera posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Es hermoso que el Señor no dejó nada sin decir. Dice todo, se lo he dicho antes. Es hermoso, he dicho todo para que no nos engañemos. Mas, sin embargo, luego nosotros empezamos a decir, no, que no se había hablado del arrebatamiento, se lo reveló Dios a Pablo aparte. Y el milenio se lo reveló a Juan. ¡Wow! El Señor ya se lo he dicho todo, mas sin embargo, quiere decir que algunos de ellos no sabían nada, murieron sin saber esto. Esas son conclusiones muy malas de las Escrituras. El Señor lo dijo todo, ellos lo sabían todo, tal vez no lo comprendían todo, pero el Espíritu se encargó de hacerlo, de revelárselo y de hacerle entender todas estas cosas a ellos, porque ellos son, bueno, los que se encargaron de enseñar. Puede usted pensar que Pedro se murió y Pablo sin pensar que iban a entrar a algunos a un milenio, que se les reveló sí a Juan allí. Hay que tener un entendimiento muy malo, creo, de la Escritura para pensar esta conclusión. El Señor les reveló todos a ellos y ellos fueron los que se encargaron de enseñar todo el consejo. Pablo dice en Colosenses que yo le he mencionado todo el consejo de Dios. Colosenses 1 dice que a todo hombre le presentó todo el consejo de Dios, no se reservó nada. Y entonces usted me dice que a Pablo fue el que se le reveló una cosa y a Juan se le reveló otra. Eso es ignorar las Escrituras. Y Pablo dice, para que ninguno hable más de lo que está escrito. ¡Wow! ¿Cómo Pablo puede decir eso? Y lo que viste, oíste y aprendiste de mí, le dice Pablo a Timoteo, enseña a otro. Entonces, si Pablo no tenía todo el mensaje, no tenía todo el consejo, no lo sabía todo, lo que tenía en referencia a Dios, a su reino, a su venida, entonces quiere decir que Timoteo no fue enseñado bien, entonces Timoteo enseñaría a otros mal también, como hoy se dice. Pero no es así. Él enseñó todo el consejo y todo el consejo está en la Escritura. Debemos comparar la Escritura con la Escritura y ver que lo que dijo el Señor en Mateo 24 es lo mismo que los apóstoles todos repiten de una forma o con otras palabras, pero es lo mismo que dicen, las mismas señales, las mismas cosas, las dicen unos y otros. Todos hablaban lo mismo. Incluso el propio Pedro dice que cuando hablaban con Pablo, dice que ninguna otra nueva cosa le comunicó, sino que uno a los gentiles y otro a los judíos. Y luego también dicen, Pedro, haciendo referencia a Pablo, que él escribió sus cartas y que en sus cartas todo lo que hablaban iban de acuerdo. O sea, que sabían todo, tenían el mismo mensaje. La única diferencia es que uno para gentiles y otro para judíos. Por lo tanto, el Señor está hablando acerca de su venida y dice que mira que nadie os engañe acerca de su venida. Pues si lo dijeron que estaba aquí o que estaba allá, no lo creáis, le dice. Así que está hablando de su venida y no nos dejemos engañar tan fácilmente como tantos engaños hay hoy. Por lo tanto, el Señor, concluyo, dice en el texto, no vendrá primero que la apostasía. Dice el texto, no vendrá primero que la apostasía, sino y la revelación del hijo del hombre de pecado, del hijo de perdición, sino que vendrá después de la apostasía, es lo que está diciendo, y de la aparición del hijo de perdición. O sea, que primero tiene que venir la apostasía, primero tiene que manifestarse o revelar, significa la palabra allí, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el cual se opone, es decir, la misma palabra es anticristo, de todo lo que es Dios y es objeto de culto. Y es hermoso, hermano, la palabra. Y el culto de Dios se hace a través de nuestros cuerpos hoy. Pues eso lo dice la Escritura. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este ser se levanta sobre todo lo que es culto a Dios y el culto se lo da nuestro cuerpo. Hebreo 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Que nadie os engañe. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el anticristo, el engañador y mentiroso, el falso profeta, la bestia, todo es un mismo espíritu que opera en todos los hijos de desobediencia. Es un espíritu que opera en todos los hijos de desobediencia. Pero note que el pasaje dice claramente que el Señor no vendrá. Está hablando de la parucía, de la venida del Señor. No vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición.
si lo compara con la primera carta de Pablo a los Tesalónicas, cuando lo está alentando por causa de su falta de fe o de su incredulidad o de su inquietud por no saber qué estaba pasando con aquellos hermanos que ya estaban durmiendo en el Señor, que habían muerto antes de que el Señor viniera. Pablo le dice que habrá una trompeta que sonará y ellos serán levantados. Las mismas palabras que usa Jesús en Mateo 24, cuando envía sus ángeles a los cuatro ángulos de la tierra con voz de mando, con trompeta de Dios. Y como dice Apocalipsis, ¿no? A la final trompeta, como dice Pablo en Primera de Corintios 15. Son los mismos términos para hablar, diferentes términos, perdón, para hablar de la misma cosa. Porque en el mismo texto él usa la parusía del Señor, su manifestación visible, y también habla del arrebatamiento, o la palabra harpazo, en el mismo contexto de la venida del Señor, para que entendamos que el Señor no vendrá antes, sino que vendrá después. ¿Y qué pasará entonces? Las siguientes clases lo veremos. La paz del Señor sea en todos. Soy Jonathan Mora y este es su programa, Comprendiendo las Escrituras. Paz del Señor a todos. Amén.